Bienvenido al nuevo video tutorial de Acta. En él voy a explicar cómo diseñar una aplicación móvil de forma simple. Y lo vamos a hacer con algo que se llama Wizard. Wizard es una herramienta online que sirve para diseñar aplicaciones móviles y también aplicaciones web. No solo permite diseñar el aspecto visual de la aplicación, sino también probar su funcionamiento como si estuviera ya desarrollada e instalada en algún dispositivo. Es una gran ventaja porque así se puede probar en la práctica ese diseño y optimizarlo y pulirlo todo lo necesario o corregir lo que haga falta antes de pasar a la fase siguiente, que sería la de programación de la aplicación en sí. Eso ahorra tiempo y recursos y así se obtienen mejores resultados en la aplicación final. Esta herramienta de Wizard tiene varias ventajas. La primera es que tiene una versión gratis que es realmente útil para la mayoría de los usuarios. También es una herramienta muy fácil de usar y permite diseñar las aplicaciones de un modo rápido, y además es una herramienta bastante potente y versátil, sobre todo teniendo en cuenta, ya digo, que tiene esa versión gratis. Antes he dicho que Wizard sirve para diseñar aplicaciones móviles y también aplicaciones web. ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, pues las aplicaciones móviles son aplicaciones o programas que están diseñados para usarse en dispositivos móviles. Serían el equivalente a los programas de escritorio tradicionales, pero destinados a teléfonos móviles. Ejemplos de aplicaciones móviles pues son, por ejemplo, WhatsApp o Instagram. Las aplicaciones web están destinadas a sitios web y se pueden abrir y usar mediante cualquier navegador de Internet. Una aplicación web puede ser muy simple, como un formulario, por ejemplo, o puede ser extremadamente compleja, dependiendo de lo que uno quiera. En general, una aplicación web es más potente o potencialmente más potente que las aplicaciones destinadas a móviles, que tienen más limitaciones por los propios recursos de los dispositivos móviles. También tiene la ventaja de que se pueden abrir y utilizar, como decía, en cualquier navegador y no están tan limitadas por las características propias de cada sistema de dispositivos móviles, por ejemplo el de Apple y el de Android. Ejemplos de aplicaciones web pues son, por ejemplo, Gmail o Facebook, o la aplicación de su banco online, o la propia aplicación de Wizard que vamos a ver en un momento. Aunque exista esa diferencia, cada vez está más diluida, entre otras cosas porque cada vez es más normal que una aplicación web tenga su contrapartida o una versión para dispositivos móviles. También a veces ocurre lo contrario, que una aplicación que en principio era exclusivamente para dispositivos móviles acaba teniendo también una versión para web o incluso una versión de escritorio, como es el caso, por ejemplo, de WhatsApp. También ayuda a diluir esas diferencias lo que se llama el diseño adaptativo. El diseño adaptativo lo que hace es, como su propio nombre indica, adaptar las características de la aplicación al medio o al dispositivo donde se esté ejecutando. Así, por ejemplo, pues si una aplicación se ejecuta en un sitio web, en un ordenador, tiene unas dimensiones y unas opciones y una forma de navegar que es diferente de si se utiliza en un dispositivo móvil, como un teléfono móvil, o en un dispositivo, digamos, intermedio, como es, por ejemplo, una tableta. Aunque ya digo que Wizard sirve para diseñar aplicaciones para dispositivos móviles y también para tabletas o para aplicaciones web, yo voy a centrarme en aplicaciones móviles, porque en realidad, y en lo que respecta al menos a Wizard, sería un tanto repetitivo explicar cómo crear los distintos tipos de aplicaciones, porque básicamente se hace de la misma manera, solo que digamos que la zona donde se puede pintar, donde se pueden incluir las opciones o los campos o lo que sea de la aplicación es evidentemente más grande si es para un sitio web, con la idea de verlo en un ordenador, o si es para verla en un dispositivo móvil como un teléfono móvil. Pero vamos, ya digo que si aprende a diseñar una aplicación para dispositivos móviles en Wizard, no le debe costar nada hacer lo mismo para una aplicación web destinada a ordenadores o una aplicación destinada a una tableta. Pasamos entonces a ver cómo registrarnos en Wizard para empezar a trabajar, para empezar a diseñar nuestra aplicación para dispositivos móviles. Ya digo que es gratis, simplemente tiene que indicar un correo válido y un nombre de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es entrar en la página principal de Wizard, que incluyo en la descripción del vídeo, y que es esta que está viendo aquí en pantalla, y después tiene que pulsar este botón de Sign Up for Free, que significa registrarse gratuitamente. Este es el formulario de registro, que ya ve que en mi caso está medio rellenado porque yo ya me he registrado antes, pero en su caso aparecerá vacío, pero simplemente lo que tiene que hacer es indicar su nombre y apellido, una dirección de correo electrónico que funcione, eso es importante, tiene que funcionar, y también la contraseña de acceso que quiera tener para Wizard. Después también tiene que aceptar las condiciones del servicio y si quiere, en este caso es opcional, activar esta casilla para recibir informaciones publicitarias de Wizard. Ya digo que la primera es obligatoria, la segunda es opcional. Cuando haga eso, Wizard le preguntará una serie de cosas, por ejemplo, para qué va a usar la plataforma,
y otro tipo de informaciones que Wizard usará probablemente con fines estadísticos. Hay algunas respuestas que son obligatorias, otras se las puede saltar, pero vamos, en cualquier caso el proceso de registro es muy sencillo, simplemente responda a las preguntas o sálteselas si quiere. Cuando exista esa opción, al final llegará una ventana como esta en la que puede crear un nuevo proyecto. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo crear un nuevo proyecto y entrar en un proyecto que ya haya comenzado antes para poder editar. Para que vea cómo funciona desde el principio, le voy a enseñar a salir de Wizard y a volver a entrar en él. Eso se hace así. Vaya a la parte izquierda de la pantalla, hasta abajo del todo, pulse aquí en este icono de usuario, que en su caso obviamente tendrá un nombre diferente, pero que será básicamente igual. Pulse aquí, ya digo, y después en Logout. Y de esa forma saldrá de Wizard. Para volver a entrar, entre en la pantalla principal de la aplicación, que ya digo que pongo en la descripción del vídeo, y después pulse aquí en Login. Indique las credenciales que ha establecido en el registro, es decir, básicamente su email y su contraseña, y pulso otra vez este botón Login de aquí para entrar en la zona que hemos visto antes, la zona de trabajo propiamente de la aplicación Wizard. Si todavía no ha creado ningún proyecto, verá una pantalla como esta, que básicamente está vacía y en la que solo existe este botón para crear un nuevo proyecto. Si ya hubiera creado proyectos antes, además de este botón de aquí, en este lado le aparecerían o le irían apareciendo los proyectos que haya creado o que vaya a crear. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nosotros crear ese primer proyecto. Simplemente pulsar aquí en Create New Project y verá que Wizard le ofrece varias plantillas. Una plantilla básicamente es una especie de armazón que puede utilizar como base para crear su propia aplicación. Por supuesto, puede crear una aplicación de cero, si así lo quiere, pero utilizar una plantilla es la forma más fácil porque digamos que esa plantilla le va a ahorrar parte del trabajo. Simplemente lo que va a tener que hacer en algunos casos, por lo menos, o al menos en parte de la aplicación, es personalizar esa plantilla original con los datos o de la forma que usted necesite y solo tener que añadir parte de la aplicación. Con eso se va a ahorrar trabajo y va a garantizar además una homogeneidad de la aplicación, una homogeneidad del diseño que es muy deseable y que conviene normalmente en cualquier tipo de aplicación, sea cual sea. Entonces, como decía, al entrar en crear un nuevo proyecto, verá aquí todas las plantillas que ofrece Wizard en este momento. Esas plantillas se van actualizando, es decir, no son siempre solamente las que están aquí. Lo que pasa es que hay un pero. Ese pero es que algunas de esas plantillas que están marcadas aquí como ve como Pro solamente se pueden usar en la versión de pago de Wizard. Y como ve, obviamente las de la versión gratuita son bastante menos numerosas que las de pago. Aún así, ya digo que se pueden usar algunas y que van a facilitarle mucho trabajo. Puede filtrar las plantillas en función del uso que se le vaya a dar. Ve aquí que están unos botones que pone web, tablet o mobile, ¿no? Esas son las tres opciones básicas de las plantillas, que son, como ya habrá imaginado, plantillas destinadas a aplicaciones web, a aplicaciones destinadas a tablet o a tabletas y a dispositivos móviles, normalmente o en general teléfonos móviles. Nosotros vamos a filtrar las plantillas para que solo nos aparezcan las destinadas a teléfonos móviles, porque vamos a crear una aplicación para dispositivos móviles. Y estas son las que están disponibles. Ya digo que las que tienen Pro solamente se pueden utilizar con la versión de pago de Wizard. La idea aquí es buscar la plantilla que más se adecue a lo que usted pretende, o que más se parezca a esa aplicación que usted idealiza en su cabeza y que va a diseñar de una forma más concreta utilizando Wizard. Tenga en cuenta que la plantilla ideal no siempre tiene que coincidir necesariamente con aquella que en principio lo parece. Por ejemplo, si pretende crear una aplicación relacionada con sus libros, le puede servir una aplicación de viajes, porque básicamente tienen en el fondo una estructura similar. Lo que son viajes se pueden transformar fácilmente en libros, o incluso podría utilizar como plantilla para una aplicación de libros una que en principio está destinada a recetas de cocina, por ejemplo. Pulsando aquí en las flechas de la aplicación puede ver varias imágenes de ella para hacerse, ya digo, esa idea de cuál le puede servir. Yo en el ejemplo voy a crear una aplicación para libros y la que voy a utilizar, la plantilla que voy a utilizar de Wizard, plantilla gratuita, es una que en principio está destinada a viajes, porque ya digo que es la que he visto yo que más se parece a lo que yo necesito. Cuando elija su plantilla tiene que pulsar en este botón de Create para que la plantilla se incorpore a su proyecto o a su cuenta de Wizard. De vez en cuando verá cosas como esta, que es para recomendar la aplicación, pero no tiene por qué responder, puede cerrar y ya está. Si volvemos ahora atrás, a la parte de inicio de la aplicación, verá que está este proyecto de crear nuevo proyecto y que aparece ya también aquí
ese proyecto que acabamos de crear basándonos en esta plantilla de viajes. Todavía no lo hemos rellenado, no lo hemos adaptado a nosotros, a nuestro caso, a lo que yo voy a hacer, pero ya está el proyecto ahí definido. Para entrar en este proyecto o en cualquier otro que vaya creando, no tiene más que pinchar en él. Como este nombre de proyecto sin título, digamos que no es muy descriptivo, obviamente, pues le podemos cambiar de nombre, lo voy a cambiar yo de nombre para poner uno más adecuado a lo que estoy haciendo. Es simplemente pinchar aquí en el nombre, ir a este campo y editarlo con el nombre que usted quiera. Aplicación para libros, lo voy a llamar yo, evidentemente usted podrá llamarlo como quiera. Y después es simplemente pulsar aquí en guardar cambios y verá que ahora ya se ha puesto el nombre de la aplicación y que en esta pantalla de inicio, donde están todos los proyectos que vaya creando, también ya está cambiado el nombre. Por una cuestión de organización, y para que lo tenga por separado, voy a explicar otra vez cómo entrar y salir de Wizard y editar un proyecto. Tendría que pulsar aquí en esta flecha para ir a la página de inicio, después ir hasta la parte de abajo aquí en el panel de la izquierda, pulsar en su icono de usuario, luego en Logout y así estaría fuera de Wizard. Si quiere entrar otra vez en la plataforma, acceda a la página de Wizard, ya digo que está en la descripción del video tutorial, pulse Login, indique sus credenciales, o sea su email y su contraseña, pulse otra vez Login y entrará en esta página de inicio que ya hemos visto varias veces y donde están todos sus proyectos. Para entrar a su proyecto, ya lo sabe, no tiene más que pinchar en él y se abrirán aquí las pantallas, que en este caso son solo las de la plantilla que hemos elegido antes, pero luego irán apareciendo más conforme creemos más cosas o más elementos de esta aplicación para dispositivos. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente eso, cómo personalizar la plantilla que hemos elegido para adaptarla a la aplicación y completar lo que falte en ella. Porque hay que tener en cuenta que una plantilla, ya lo decía antes, ahorra mucho trabajo, pero solo un punto de partida. Obviamente tendrá que adaptarla a su caso concreto, a lo que usted pretende que haga su aplicación para dispositivos móviles o para otro tipo de dispositivos, suponiendo que utilice Wizard también para aplicaciones web o aplicaciones para tabletas. Ya digo que básicamente sería de la misma manera. Pero antes de meternos en faena, vamos a ver rápidamente cuáles son los elementos de la interfaz gráfica o de la pantalla de Wizard, para situarnos un poco más. Aquí a la izquierda están las herramientas principales de la aplicación. Mediante esos botones puede hacer varias cosas, por ejemplo meter elementos que se puedan usar en sus plantillas o en el diseño, por ejemplo formas o textos o imágenes, iconos, botones, formularios. O sea, es básicamente la barra de herramientas que nos da acceso a los distintos componentes o los distintos elementos que van a conformar las pantallas de su aplicación móvil. Cada vez que elija alguno de estos elementos, pinchándolo básicamente, verá que aquí a la derecha aparece lo que yo llamo una ventana secundaria, que es para definir las propiedades específicas de lo que haya elegido. Como son propiedades específicas, ya imaginará que no siempre son las mismas, sino que se adaptan al elemento que haya elegido. Por ejemplo, si ha elegido un elemento de texto, aquí lo que podrá definir es el tipo de fuente, su estilo, su tamaño, el espaciamiento, el color, la alineación, ese tipo de cosas. Si es una forma, pues podrá elegir otro tipo de cosas, aunque evidentemente siempre habrá elementos en común. Por ejemplo, es en común la posición del elemento que va a insertar dentro de la plantilla o también su tamaño. Estas opciones siempre están. También suelen estar siempre los colores o el color de relleno o el color del borde de los distintos elementos. En un caso se aplicará realmente a un borde, en otro caso se aplicará por ejemplo al color de las letras, pero ya digo que la opción como base, la opción de colores o la opción de tamaño o la opción de posición sí suelen ser comunes a todos estos elementos y después hay otras que son específicas de cada uno. Pero con lo que tiene que quedarse básicamente es que cada vez que elija un elemento a incluir en su plantilla, a la derecha aparecerá esta ventana secundaria donde podrá definir en concreto las propiedades de ese elemento que va a incluir. Vamos a cerrar esta ventana para ver la parte central. Esta es la parte de diseño, la zona de diseño propiamente dicha, donde está por ahora la plantilla y donde vamos a trabajar para incluir otros elementos, para personalizarla también y hacer otras pantallas que completen nuestra aplicación móvil. Luego está esta barra de botones de la derecha que sirve para configuraciones. Por ejemplo, tenemos aquí el modo de diseño, aquí hay lo que se llama interacciones, que es la relación entre las distintas pantallas y que es algo que vamos a ver en detalle más adelante. Aquí se muestran las pantallas que vayamos añadiendo. Estos son notas o comentarios que puede incluir en su diseño. Esas notas pueden ser o para usted o suponiendo que haya un equipo que diseñe la aplicación con usted, pues podrá compartir de una forma sencilla esas notas o esas impresiones mediante esta opción. Y estas son las opciones de configuración genéricas. En principio, en esta parte, la herramienta más útil es la de interacción, como vamos a ver más adelante.
Luego está la parte de arriba. En la parte de arriba están los típicos botones que se encuentran en prácticamente cualquier programa, que son los de deshacer y rehacer. Aquí puede aumentar o reducir el zoom de la zona de trabajo, de la zona de edición. Estas son opciones para compartir su diseño, que también vamos a ver más en detalle al final del video tutorial. Y este es un botón de previsualización del diseño de la aplicación, incluidas las interacciones entre las distintas pantallas, que también vamos a ver en más detalle más adelante. No se preocupe mucho si no se ha quedado completamente con todos estos elementos, porque los vamos a ir viendo en concreto, los vamos a utilizar de hecho, y va a ver que es bastante sencillo y muy fácil de encontrar lo que necesita para hacer su aplicación, o para establecer el diseño, o para definir el diseño de su aplicación, que es para lo que vamos a utilizar esta plataforma de Wizard. Vamos a cerrar esta ventana de aquí para tener más espacio, y una vez que ya hemos explicado así genéricamente cuáles son los elementos de la pantalla, vamos a empezar ya propiamente con el diseño de la aplicación. Ya digo que partiendo de esta plantilla que hemos elegido. Entonces vamos a echar un vistazo a qué es lo que tenemos. Tenemos una ventana inicial, una pantalla inicial, que es el menú, con 3 opciones de menú en este caso. Están, como ve, en inglés y que es una cosa que obviamente vamos a cambiar. Después tenemos otra pantalla, que es la opción primera de ese menú, que es la de explorar, pero desarrollada. Es decir, cuando entramos en este menú de Explore, se abriría esta ventana. Y después estas son subventanas que están relacionadas con esta primera ventana del menú. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esta primera pantalla del menú y adaptarla al número de menús que nosotros queremos, y obviamente vamos a poner en español el nombre de esos menús. Entonces primero cambiamos el nombre de la propia pantalla en sí, que se llama Menu en inglés, y yo quiero ponerlo en español. Voy a ampliar esto un poco para que se vea mejor y vamos a ver cómo cambiar el nombre de la pantalla. Esto es una cosa genérica, aunque yo lo voy a aplicar ahora a la pantalla de menú. Se puede hacer lo mismo con cualquier otra pantalla de la aplicación. Es simplemente hacer doble clic en el nombre de la pantalla que sea y después escribir el nuevo nombre. Yo pongo menú en español. Tiene que escribir el nombre después de pinchar y pulsar intro en su teclado para que ese nombre se guarde. Como comentaba, eso puede hacerlo con cualquier otra pantalla, es decir, se hace doble clic en cualquiera de estos nombres de estas otras pantallas, escribe lo que sea y pulsa intro en su teclado, cambiará el nombre de esas pantallas. Una vez cambiado el nombre de la pantalla, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el nombre de las opciones de menú. Es decir, en esta pantalla base, digamos, tenemos 3 opciones: Explore, Profile y Settings. Obviamente en su aplicación usted puede necesitar más menús o menos menús y utilizar también nombres diferentes, aunque solo sea porque tienen que estar en español. Eso dependerá de cada caso. Entonces esa primera adaptación en mi caso va a ser cambiar el nombre de los menús. Yo voy a usar también 3 menús, que en mi caso van a ser libros, bio y boletín. Para cambiar el nombre se hace de una forma muy similar a como hemos cambiado el nombre de la plantilla. Es simplemente hacer doble clic en el nombre del menú que quiera cambiar y escribir el nuevo nombre del menú. En este caso ni siquiera hace falta pulsar intro en el teclado, simplemente escribirlo y después, para salir, digamos, de esa zona de edición y que se guarde el nuevo nombre del menú, solo tiene que pinchar aquí en cualquier sitio vacío. Voy a cambiar de la misma forma estos otros menús de aquí. Profile lo voy a cambiar por bio, aquí fuera para salir, y este de Settings lo voy a cambiar por Boletín, aquí afuera, para que se guarde y se deseleccione, digamos. Vamos a suponer que yo quisiera crear un cuarto menú, porque me hiciera falta por la razón que sea. La forma más fácil de hacerlo es usar alguno de los menús que ya están en la plantilla. Aquí va a empezar a ver que ese uso de la plantilla o tomarla como base es una cosa muy conveniente. En vez de crear aquí un texto, andar definiendo su tamaño y ese tipo de cosas, simplemente lo que tiene que hacer para crear otro elemento de menú es pinchar en el que sea, pulsar encima con el botón derecho del ratón, elegir Copy y después pinchar otra vez con el botón derecho del ratón y elegir Paste. No se ve, pero aquí se ha copiado el elemento del menú, con lo que ahora en vez de tener 3 menús, tendrá 4, y este cuarto menú tiene exactamente el mismo tamaño y las mismas características de los otros 3. Y después tendría que cambiarlo de nombre haciendo doble clic en él y poniendo, digamos, por ejemplo, noticias. Y ya tendría su cuarto menú. Como yo no necesito este cuarto menú y era simplemente para ejemplificar lo fácil que es añadir un menú más si hiciera falta, lo voy a borrar. Para borrarlo es solo seleccionarlo y pulsar suprimir o delete o borrar en su teclado. Verá que al cambiar el nombre del menú se ha quedado, digamos, descentrado. Antes estaban perfectamente alineados, horizontal y verticalmente. Ahora, por ejemplo, vemos que libros no está centrado con los otros dos. Entonces hay varias formas de hacer que esto quede perfectamente alineado. Una de ellas es seleccionar el elemento
cualquiera. Puede ser un nombre de menú, una pantalla, un texto, cualquier cosa del elemento de diseño, de la pantalla de diseño, y definir aquí de una forma completamente milimétrica al píxel cuál es la posición de ese elemento, la posición horizontal y la posición vertical, teniendo en cuenta que el 00, el origen de posiciones, es la esquina superior izquierda de la pantalla que sea. Esa es una forma de hacerlo, una forma, digamos, precisa en esta ventana secundaria que aparece al seleccionar cualquier elemento, no solo los que meta nuevos, sino también cualquiera que haya metido ya. Otra forma de hacerlo, más sencilla a veces, es simplemente seleccionarlo, pinchar el elemento que sea, arrastrar el ratón y verá que aparecen unas guías azules. Esas guías azules, por ejemplo, esta indica que ya está centrado con el medio de la pantalla. También esta que aparece aquí debajo, con línea punteada, le indica la separación entre este elemento y este de aquí abajo, para garantizar que no solo horizontalmente está alineado con lo que sea, sino que, por ejemplo, en una lista de cosas, como al fin y al cabo son estos elementos del menú, la separación entre ellos es constante. Y de esta forma, como ve, tan sencilla, hemos conseguido alinear libros con el centro de la pantalla, igual que bio y boletín, y también poner a la misma distancia libros y bio que estaban bio y boletín. Esto mismo que he hecho para un elemento puedo hacerlo para varios, para todos en conjunto. Por ejemplo, si yo pincho y arrastro y selecciono todos estos elementos de la pantalla, también puedo después pinchar y arrastrar para alinear conjuntamente todos esos campos seleccionados o esos elementos seleccionados y alinearlos como sea. Voy a alinearlos también horizontalmente, ahora está alineado horizontalmente, y también voy a alinearlo verticalmente. Aquí lo que he conseguido es que estos tres elementos estén perfectamente centrados en la pantalla, en esta pantalla, tanto horizontal como verticalmente. Para seleccionarlos, como siempre, pinchamos fuera de la zona de diseño. Y así, de una forma tan sencilla, acabamos de personalizar esta primera plantilla. Resumiendo, hemos cambiado primero el nombre de la plantilla, haciendo clic en él, escribiendo lo que sea y pulsando intro. Después hemos también personalizado los nombres de los elementos de ese menú principal, pinchando en él y escribiendo el nombre que sea, en este caso el nombre en español, y el nombre apropiado al menú que yo quiero, no al que estaba en la plantilla. Y después lo que hemos hecho también es alinear o aprender cómo alinear elementos individuales o elementos en conjunto respecto a la plantilla, y también hemos visto cómo añadir elementos extra copiando y pegando, que es la forma más fácil en general si fuera necesario modificar la plantilla en el sentido de ampliarla. Después entonces de haber modificado esa primera pantalla de menú, vamos a cambiar ahora o a personalizar el elemento que se va a abrir cuando yo pulse aquí en libros, que es esta pantalla de aquí. Eso es lo que está diciendo esta línea, luego lo veremos más en detalle, pero es básicamente eso, que al pinchar aquí lo que va a aparecer es esta pantalla de aquí. Entonces lo que vamos a ver en definitiva es cómo modificar las pantallas de este primer menú, de este primer elemento del menú principal. En este caso yo lo he llamado libros, obviamente en su caso se llamará como sea. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la pantalla a la que vamos a entrar cuando pulsemos este elemento del menú. Como el menú se llama libros, vamos a cambiarlo y vamos a poner, en vez de Explore, vamos a poner libros. Ya sabe cómo se hace. Es pinchar en el nombre, escribir el nuevo y pulsar intro en su teclado. Y ya tenemos aquí cambiado el nombre de la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es personalizar el resto de la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es librarnos de este icono de aquí, que en mi caso yo no lo quiero tener. Si usted lo quisiera tener, lo puede mantener o lo puede cambiar de la forma que sea. Yo, como lo quiero quitar, lo selecciono y pulso borrar, delete o suprimir en mi teclado. Y como ve, desaparece de la pantalla rápidamente. Después ve que esto originalmente en la plantilla era una lista de viajes. Estaba aquí la imagen del viaje y aquí, digamos, el título del viaje y un pequeño texto que describía cómo era ese viaje. Yo voy a adaptar esta plantilla para que en vez de viajes, lo que sea esto sea una lista de libros. Pero como ve, la base, la plantilla, sirve exactamente igual. Simplemente tengo que cambiar las imágenes y los textos. Entonces vamos a empezar ahora con los textos. Y los vamos a cambiar, pues como hemos visto, en los elementos de menú, que es haciendo doble clic en ellos y poniendo el texto que sea. En vez de Explore, como es ahora la pantalla de libros, hacemos doble clic y ponemos libros. Pinchamos fuera y ya hemos cambiado ese texto. Esto es una barra de búsqueda que originalmente servía para buscar viajes, pero que también nos sirve para buscar libros, en esta lista de libros que estamos creando en nuestra aplicación. Lo único que hay que cambiar es este texto que está en inglés y poner texto en español para empezar, y además un texto que tenga sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual que antes, haciendo doble clic aquí, verá que se selecciona el texto y ponemos buscar libros. Pues pinchamos fuera y ya está cambiado el texto. Aquí en el nombre del título del viaje, ya digo que yo voy a poner títulos de libros. Entonces en vez de el Cave, hago doble clic y voy a poner aquí 616, todo es infierno, que es el nombre del libro que quiero incluir en esta lista. Aquí verá que ha pasado una cosa, que es que
ese texto que originalmente ocupaba una sola línea está aquí ocupando dos y está afeando esto, además de subirse encima o ponerse encima de la parte de la descripción. Eso hay una forma muy sencilla y automática de arreglarlo, que es seleccionar el texto. Verá que, como siempre, se abre esta ventana secundaria y después nos vamos a esta parte de aquí de Text Feed. Y en vez de poner tamaño fijo, que es la opción predeterminada, y pulsa aquí y elige Fit to Text, lo que hace es que el campo que contiene a ese texto se adapta al tamaño del texto y de esa forma queda ya perfectamente en una sola línea y no nos estropea el diseño ni se mete en otros elementos de diseño. De la misma forma voy a cambiar este otro título, que era originalmente la plantilla de un viaje, y aquí voy a poner el nombre de otro libro, que es La Señal. Lo mismo, hacemos clic fuera y ya está cambiado el texto. Aquí no ha hecho falta hacer ese truco de establecer el tamaño del campo adecuado al tamaño del texto, pero también lo puedo hacer para que no quede aunque solo sea esta parte aquí que sobra. Sería seleccionarlo y también poner Fit to Text y puede ver el campo ya se ha adaptado al tamaño del texto automáticamente. Después de haber cambiado ya el título de la página, el elemento de búsqueda o el campo de búsqueda y los títulos de los libros, voy a cambiar estos textos de aquí, que en mi caso van a ser críticas o reseñas de los libros que estoy aquí poniendo en esta lista. Yo esos textos ya los tengo preparados, tengo aquí y simplemente los voy a copiar, hago doble clic aquí y los pego. Y como ves, se ha sustituido el texto que había originalmente, la descripción del viaje, por mi texto fuera y ya está ahí guardado. Voy a hacer lo mismo con este texto de aquí. Me voy otra vez a esta parte de aquí, donde tengo ya los datos guardados, los selecciono. Ya digo que no es obligatorio que lo haga así, que lo tenga aparte, pero para acelerar el vídeo tutorial pues yo lo hago así. Otra forma sería seleccionar este texto y cambiarlo a mano en el momento. Pero yo lo estoy haciendo con copiar y pegar, ya digo, para acelerar las cosas. Y esto, como veis, ya se va pareciendo más a una aplicación de libros. Esa lista de viajes que estaba originalmente en la plantilla se ha transformado en una lista de libros con las reseñas de esos libros. Ahora lo que nos falta para completarla, esta pantalla, es cambiar la imagen y poner, en vez de una imagen de viajes, imágenes de los libros o las imágenes correspondientes de estos dos libros en este caso. Eso se hace de una forma muy sencilla también con Wizard. Lo que tiene que hacer para empezar es seleccionar la imagen que quiera cambiar. Como siempre, nos aparece aquí la ventana secundaria con los datos de costumbre, entre ellos la posición relativa, respecto, ya digo, a la esquina superior izquierda, el tamaño, colores del borde, ese tipo de cosas, y después aparece aquí el archivo de imagen. Si hace clic en este botón de aquí, que muestra una previsualización de la imagen, nos aparece la librería de imágenes que vienen con la plantilla. Entonces tiene dos opciones: puedo usar alguna de estas imágenes o bien pulsar aquí en esta parte que pone de My Uploads y subir la imagen que usted quiera. Una cosa importante es que si usa imágenes suyas tiene que tener en cuenta, voy a cerrar esto para que lo vea, tiene que tener en cuenta el tamaño de las imágenes que ya están allí. No es obligatorio que sean iguales, pero si utiliza imágenes que tengan este mismo tamaño, va a garantizar que las proporciones y que el aspecto de las cosas que salen en la pantalla sean iguales que en la plantilla, que digamos que ya están pensados y ya están hechos para que tengan una proporción o una relación armónica entre ellos, que no sean, por ejemplo, una imagen demasiado grande o un texto demasiado grande o lo que sea. Entonces ya digo que si quiere usar sus propias imágenes, es buena idea apuntarse este tamaño y que las imágenes que quiera subir tengan también ese mismo tamaño. Bueno, con eso ya claro, entonces para cambiar la imagen es seleccionarla y en esta ventana secundaria es simplemente pinchar en el botón File de la imagen, entrar aquí en My Uploads, va a usar una foto suya, una imagen suya y después en Upload Image. Aquí va a salir el explorador de carpetas habitual de Windows y después yo voy a también encontrar la imagen que necesito porque ya lo tengo guardado, en este caso para acelerar, y es simplemente elegir la imagen que sea. En mi caso es esta de aquí. Una vez ya cargada la imagen es solo pinchar en ella para seleccionarla y ve que ya se ha cambiado la imagen original de la plantilla por la que he puesto, que en este caso sería una parte de la carátula de este libro que está puesto aquí ahora. Una vez que esté metida la imagen nueva, puede tratarla igual que la de la plantilla, es decir, puede cambiar su posición de una forma, digamos, milimétrica o precisa mediante la ventana secundaria, puede cambiar también su tamaño o también lo que puede hacer es elegir el recorte, es decir, la parte visible de la imagen en este recuadro, suponiendo que la imagen al final sea más grande. ¿Eso cómo se hace? Tiene que hacer doble clic en la imagen y ve aquí cuál es el tamaño de la imagen original. En esta parte que no está atenuada es la parte, digamos, que se ve. Para cambiar qué parte de la imagen original se ve en esa parte recortada,
es pinchar y mover. Y así de esta forma puede elegir qué parte de la imagen va a aparecer en ese recuadro de esta lista de libros. Yo lo voy a poner aquí para que se vea el título bien, que no esté recortado. Cuando esté definido, como siempre, clic fuera de la zona para que se guarden los cambios. Y aquí está mi imagen del libro adecuada al libro y al texto. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con esta otra imagen, adaptarla a este otro libro que es la señal. Hago clic en la imagen, aparece la ventana secundaria, me voy a la parte de File, pulso aquí en la flecha esta. Como es una imagen fuera de la plantilla, una imagen mía, la tengo que cargar, entro en My Uploads, Upload Image y aquí también tengo la imagen. Pues es solo seleccionarla y aquí ya está la imagen que yo he cargado. Para definir qué es lo que se ve en esta parte de aquí, como le he explicado antes, hay que hacer un doble clic, pinchar y arrastrar y de esa forma hago que aparezca aquí claramente el título. Evidentemente usted puede hacer que el recorte o la parte visible sea la que quiera. Yo creo que en este caso lo mejor, en el caso de un libro, es que se vea el título. Cuando ya defina la zona de recorte, la zona visible, clic fuera y ya está aquí definido. Si no queda satisfecho, puede hacer esto todas las veces que quiera. Puede hacer doble clic, pinchar y arrastrar otra vez y cuando ya esté en la posición que quiera, hacer clic fuera. Y con esto ya acabamos de personalizar la segunda pantalla, que es a la que da entrada este menú de libros. Es decir, al pulsar en libros, lo que tenemos es una lista de libros disponibles. En esa lista hemos cambiado los nombres de viajes, en este caso, por nombres de libros, hemos cambiado este texto y hemos cambiado las imágenes. La tercera pantalla que vamos a personalizar es esta de aquí, que es como la ficha de detalle de cada uno de los libros de esta lista de la segunda ficha que hemos personalizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la pantalla. En este caso se llama Detalles del viaje, Trip Detail. Yo voy a poner, como es una ficha del libro, pues hago un doble clic y pongo ficha del libro y intro en teclado. Cerrar esta ventana secundaria. Con esta barra de desplazamiento puede mover el diseño para un lado y para otro, que a veces es conveniente porque esta ventana secundaria aparece en medio básica. En esta pantalla también me sobra este icono que hay aquí, así que lo pincho, voy al botón suprimir o borrar o delete del teclado para que desaparezca. Hay aquí un campo que sobra. Y ahora lo que voy a hacer, pues como antes, es personalizar. En esta pantalla de aquí lo que aparece es la ficha de cada uno de los libros. Entonces el primero sería este de aquí, que es 616 Todo es infierno. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Pues el título del libro, lo voy a indicar aquí, ya saben, doble clic, escribe el nuevo nombre y aquí nos ha pasado lo mismo de antes, que nos ha saltado de línea. Para que se quede alineado y dentro de una misma línea, es solo pulsar en él y en la ventana secundaria poner Fit to Text para que el campo se adapte al tamaño del texto y nos quede así bien. Como es una ficha del libro, aquí en este texto que describía más en concreto ese viaje elegido en esta lista anterior, yo voy a poner, que aquí ponía la reseña del libro en la lista genérica, aquí voy a poner de qué va el libro. Ese texto también lo tengo aquí parado, lo voy a seleccionar todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya digo que esto no es obligatorio, usted puede hacer doble clic aquí en este campo y escribir a mano el contenido del libro o el resumen del libro, pero yo lo hago así también para ahorrar tiempo. Entonces aquí, como ve, lo que hemos personalizado ya es el nombre de la ficha del libro, el nombre de esta pantalla. Hemos cambiado también el título de esa ficha, hemos puesto aquí el resumen del libro y aquí hay un botón que sirve para contratar ese viaje. Ese botón lo podemos reutilizar para comprar el libro. Solo tenemos que cambiar el texto. En vez de poner Book this trip, es hacer doble clic y lo cambiamos por comprar. Este botón en la aplicación ya operativa lo que haría es, al ser pulsado, llevaría a una página, un sitio web, Amazon o cualquier otra tienda o a la tienda de editorial donde podría comprarse ese libro que aparece aquí en la ficha. Y ya solo nos queda cambiar la imagen, que se cambia igual que hemos visto antes. La seleccionamos, nos vamos aquí a la ventana secundaria al botón de File, una de dos, o usamos una imagen que ya venga con la plantilla, si alguna le viene bien la puede usar perfectamente seleccionándola, o si quiere usar una propia, pues entra en esta parte de My Uploads, puede reutilizar alguna de las que haya subido o puede subir otras nuevas. Yo, como es una ficha de un libro que ya he metido antes en la lista, voy a reutilizar esta imagen, que es en este caso esta de aquí. La selecciono y aparece aquí. Me parece bien cómo ha quedado. Si no, si quisiera cambiar el recorte, ya sabe que es hacer doble clic y moverlo y para abajo como quiera para ponerlo en la zona visible como más le apetezca. Afuera y ya está cambiada la imagen. Ya tenemos nuestra ficha del libro. Si quiere, podría repetir esta ficha del libro para otro libro diferente, pero como esto es un diseño, digamos, base, la idea es mostrar las pantallas básicas, es decir, que la pantalla de la señal, en este caso la ficha del libro de la señal, sería exactamente igual que la ficha del libro de 616, pero cambiando los datos. O sea, no aportaría mucha información desde el punto de vista del diseño que tuviera todas las
las pantallas concretas, imaginemos, de los 20 libros que pueda tener. Con esto sería suficiente para hacerse una idea de cuál es el diseño base que tendría que seguir el programador o usted mismo si quiere programar luego más tarde la aplicación. Como ve, la plantilla tiene una pantalla más, que es esta de aquí, que es un resumen del viaje y que en mi caso no hace falta, por eso la voy a borrar entera. Para borrar una plantilla tiene que pinchar en su nombre y verá, no lo ve porque está aquí la ventana secundaria, pero verá que la pantalla se selecciona, que aparecen aquí estos cursores de aquí. Y con eso seleccionado, o con la pantalla seleccionada, es solo pulsar suprimir en su teclado y ve que la pantalla desaparece por completo. Y de esta forma ya terminamos esta primera parte, que es la parte de personalizar el menú de la plantilla y personalizar también o crear los elementos que van a mostrarse derivados, digamos, de ese primer menú, que en este caso es libros. Se abre una lista de libros y al pinchar en cada uno de los libros se abre una ficha detallada del libro que corresponda que hayamos pinchado en esa lista. Obviamente ahora necesitamos crear nuevas pantallas y es lo que vamos a ver ahora, cómo añadir nuevas pantallas partiendo de esa plantilla base y que nosotros necesitamos en este caso porque la plantilla solo ofrece elementos de ese primer elemento de menú y nosotros tenemos que encontrar alguna forma de rellenar los otros dos, en este caso bio y boletín. Hay varias formas de crear una pantalla nueva. Una de ellas es pulsar con el botón derecho encima de una zona vacía de la zona de edición, es decir, de esta parte gris de aquí, y pulsar Add New Screen. Y de esa forma aquí ve que aparece una plantilla completamente nueva y vacía. Aparece en la posición donde la haya creado, pero después pinchando en ella la puede mover y la puede colocar donde quiera. Ve que igual que pasaba antes, cuando hemos alineado los elementos del menú aparecen unos cursores y esos cursores son muy útiles para colocar las cosas de una forma homogénea. En este caso, lo que hace aquí es decirnos que está a la misma distancia de las otras plantillas y de esa forma pues lo repartimos de una forma homogénea en vez de ponerlo en cualquier sitio. De una forma parecida, pues aparecen aquí también otras barras, otras guías que nos dice que está alineado con esta de aquí y a la misma distancia de las. Yo creo que esta sería la forma de crear una plantilla nueva, es esa forma de ahí, para pulsar con el botón derecho y añadir una nueva pantalla. El inconveniente que tiene esto, aunque a veces lo tendrá que hacer, es que no puede aprovechar nada de lo que ya haya hecho antes, porque la pantalla está completamente vacía y después tendría que ir incluyendo cada elemento de una forma manual y uno. Entonces, una forma que en general es mejor para crear o añadir nuevas pantallas a su diseño es, una vez más, la regla de oro, que es reutilizar todo lo posible lo que ya haya hecho antes. Entonces voy a borrar esta plantilla que está aquí y le voy a enseñar cómo hacer eso. Ya sabe que para borrar una pantalla es pinchar en su nombre, verá que se selecciona la pantalla y después pulsar suprimir o borrar en su tecla. Y lo que voy a hacer ahora, como decía, es crear una nueva pantalla a partir de una anterior. Si quiere crear una pantalla a partir de otra que ya haya creado, lo más lógico y lo mejor es no elegir cualquier pantalla, sino una que se parezca lo más posible a la pantalla que usted necesita. En este caso, como lo que yo quiero meter es una biografía mía sobre mí, la pantalla que más me conviene o que más se parece a lo que yo quiero es esta tercera, de la ficha del libro, porque en el fondo una biografía es básicamente una ficha del escritor que va a incluir una imagen del escritor y un texto relacionado con el escritor. Por tanto, esta es la que más se parece a la que yo quiero utilizar y por eso esta es la que voy a copiar. Dependiendo del caso, usted podrá tener que utilizar una u otra, o a veces ya digo que no le quedará más remedio que crear de cero una pantalla porque realmente no pueda reutilizar pantallas anteriores. Pero esta es la mejor forma de hacerlo. En cualquier caso, incluso en ese caso en que tenga que crear una pantalla de cero, muy probablemente siempre habrá elementos de otras pantallas anteriores que pueda reutilizar, aunque sea parcialmente. Y después simplemente tendrá que personalizarlos o a veces incluso podrá usarlos tal cual. Eso obviamente depende del caso y no hay una norma fija, pero vuelvo a repetir que lo ideal en el diseño, como en todo en general, es intentar optimizar lo más posible la forma de hacer las cosas para conseguir más y hacer las cosas mejor trabajando menos y siendo más rápido. Como decía antes, a mí la pantalla de las que tengo que mejor me sirve es esta de aquí, la de la ficha del libro. Entonces la voy a copiar. Para copiarla hay que hacer clic con el botón derecho encima del nombre de la pantalla y después pulsar copiar. Cerrar esta ventana secundaria. Después se va a una parte vacía de la zona de edición, pulsa con el botón derecho otra vez y elige Paste para copiarla. Como ve, aquí se ha creado una copia exactamente igual de esta pantalla de aquí.
Yo la voy a recolocar. Para recolocarla, le recuerdo que tiene que pinchar en la plantilla y arrastrar. Después la coloca pues donde le parezca. Ayúdese de las guías, sírvase de las guías para colocarla en un sitio alineado con las otras. Esto es una manía personal. No tiene por qué estar homogéneamente todo repartido, pero yo lo prefiero así. Aquí la coloco aquí. Está quedando exactamente a la misma distancia en que están las otras pantallas que ya están. Esta ventana. Una vez que tengo aquí esta pantalla nueva, ya puedo personalizarla para que responda a este elemento del menú, que es el menú Bio. Incluso la puedo poner, de hecho, aquí debajo de esta, porque es la que se correspondería a esta de libros, ¿no? El pulsar en libros nos va a centrar en esta pantalla inicial de libros y el pulsar en Bio nos va a centrar en esta pantalla de aquí que va a convertirse o que voy a convertir yo ahora en mi Bio. Como ve también así, la posición en la que ponga las cosas le ayuda también a ver el diseño más claro y las correspondencias entre las distintas cosas y los distintos elementos que vaya poniendo. Entonces, como decía, lo que voy a hacer ahora es personalizar esta plantilla para adaptarla a la biografía. Entonces, lo que voy a hacer primero, como de costumbre, es cambiar el texto. En este caso, en vez del texto de un libro, voy a poner aquí mi nombre. Es doble clic y pongo mi nombre. En este caso no hace falta ajustar el tamaño del campo al del texto, cabe perfectamente y no hay ningún problema. También voy a cambiar ahora el resumen del libro, pues lo que voy a poner aquí es mi biografía. También la tengo preparada para allá, aquí. Una vez más, les recuerdo que esto no es obligatorio. Se podría seleccionar aquí este texto y escribirlo a mano, pero copiar y pegar en este caso pues es más práctico. Evidentemente, en una biografía no hace falta un botón de comprar, porque nadie me va a comprar, así que lo podemos eliminar. Es solo seleccionarlo y pulsar Delete o borrar en su tecla. Y esto ya, como veis, se va apareciendo mucho más una página de biografía. Aquí está el nombre del autor, en este caso el mío, y el texto biográfico en mi caso. Solo faltaría cambiar la imagen del libro por una imagen mía, que es lo que voy a hacer. Y se hace exactamente igual que hemos visto aquí. Hay que pinchar en la imagen, pues irse a esta parte de aquí de File, y luego, si ya tuviera la imagen que va a usar aquí subida, podría usarla directamente haciendo clic en ella para seleccionarla, o bien pulsar Upload Image y buscar la imagen, cargar de su equipo la imagen que vaya a usar, que es lo que voy a hacer yo aquí. Hubo una imagen mía y después pulso en ella para seleccionarla y aquí aparece ya directamente. Como de costumbre, puede determinar la parte de recorte haciendo doble clic en ella, irlo bajarla o echarla para un lado o para otro para centrarla y ponerla como quiera que aparezca en esta parte. Y de esta forma tan simple, partiendo de una pantalla anterior, hemos creado ya una pantalla nueva que tiene las mismas proporciones y el mismo tipo de texto y todo que las anteriores. Ya digo que no es obligatorio, es decir, usted puede seleccionar este texto de aquí, por ejemplo, y cambiar y poner otro tipo de fuente, en itálica o en negrita o como sea, o cambiar el tamaño o el espaciamiento, y no tiene por qué ser homogéneo o todo igual, pero si lo quiere homogéneo, pues ya ve que es extremadamente fácil. Y si quiere cambiarlo, personalizar cada texto de cada pantalla, también es extremadamente fácil mediante ese menú secundario que aparece cuando seleccione cualquier. Y ahora vamos a crear una tercera pantalla. Esa tercera pantalla va a responder al elemento de menú boletín. En este caso, ninguna de las pantallas anteriores me sirve muy bien para crear el boletín, porque en ese boletín lo que yo quiero meter es unos campos donde el usuario o el que usa la aplicación meta su correo y su contraseña para recibir un boletín de noticias, por ejemplo, con informaciones de libros o lo que sea, y no hay nada en las pantallas anteriores que yo pueda reutilizar para hacer eso. Entonces voy a crear en este caso una pantalla de cero. Ya sabemos que para crear una pantalla de cero nos vamos a una parte vacía de la zona de edición, es pulsar con el botón derecho y después en la opción de Add New Screen aparece aquí la pantalla nueva. Yo la voy a colocar, digo, por esta manía mía del orden, la pongo aquí en la misma jerarquía, digamos, que estas dos anteriores, porque pertenecen también a ese mismo nivel, es decir, es el nivel siguiente al que se entra al pulsar en las opciones de menú. Vamos a cambiarle el nombre, aquí no se lo he cambiado, en vez de ficha del libro, aquí tenemos que hacer doble clic y poner Bio. Y aquí también se lo voy a cambiar, en vez de poner New Screen, que es un título que no dice nada, voy a cambiarlo con doble clic por Boletín, para que quede totalmente claro que se refiere a este elemento de menú del boletín o al elemento que usted quiera o que desarrolle en su aplicación, que diseñe en su aplicación. Nos vamos otra vez a esta parte de aquí nueva y ahora, una vez más, con esa idea de reutilizar siempre,
voy a buscar en las pantallas anteriores si hay algo que pueda reutilizar en este. Ya digo, o ya adelanto, que no en mi caso, porque lo que yo necesito aquí son de dos campos de entrada, para el email y para el nombre. Necesito también dos casillas, una de ellas, en adelanto, que va a ser para la aceptación del Reglamento General de Protección de Datos o para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Y otra que es para aceptar unívocamente recibir boletines, que es también otra imposición del Reglamento General de Protección de Datos. Y luego un botón de envío. Esos son los elementos que necesito y, como ve, en mi caso, pues no hay nada de eso. Así que, aparte de haber creado de cero la plantilla, también voy a tener que crear de cero o que usar los elementos nuevos que necesito. De cero no es completamente porque tenemos aquí esta gran aliada, que es esta barra de herramientas de la que hablé casi al principio del vídeo y que incluye prácticamente todo lo que necesitamos, o los elementos más comunes por lo menos, que se incluyen en las aplicaciones móviles. En mi caso, como es de un formulario de entrada, es donde lo voy a buscar. En su caso tendría que explorar todas estas componentes o estas herramientas que hay aquí y buscar qué es lo que necesita exactamente o lo que le viene mejor en cada caso. Yo ya lo tengo localizado. En mi caso está aquí para ese formulario que digo del boletín, que es en template, después en la parte de formularios y después esta parte de login form. Esto es lo que yo quiero usar. Como ve, se corresponde casi exactamente con lo que yo he dicho antes que necesitaba, que es una forma de que el usuario indique los datos necesarios para que yo le envíe mi boletín de noticias. Como no es exactamente al 100% igual, voy a tener que personalizarlo, pero eso es exactamente lo que hemos hecho con la plantilla inicial y no hay ningún problema. Para usarlo, hacer clic en él y aparece ya aquí en la pantalla que hemos creado antes. También puede cogerlo y arrastrarlo y ponerlo donde quiera. Es la forma de hacer. Volvemos aquí a la pantalla, le podemos dar a lo mejor un poco de zoom y después vamos a empezar a personalizar esto. No se preocupe porque esté esto desalineado, porque después ya cuando esté todo lo vamos a alinear perfectamente. Aquí en vez de email, yo voy a poner correo electrónico. Como ve, otra vez se nos quedan aquí en dos líneas. Para solucionarlo lo hacemos como siempre, lo seleccionamos y to text y ya está puesto aquí. Este texto también lo tenemos que cambiar. En vez de que introduzca su dirección de email en inglés, pues ponemos escriba su correo, por ejemplo. Aquí en esta parte que pone contraseña, nosotros no necesitamos una contraseña. Lo que yo quiero es que el usuario, después de haber indicado su correo, indique su nombre. Entonces, en vez de poner, como hemos hecho antes, la traducción al español de los campos, además vamos a cambiar el texto del campo. Entonces, en vez de password, voy a poner nombre. Y aquí, en vez de introducir su contraseña, voy a poner escriba su nombre. Y después, en vez de este botón de login, que es iniciar sesión, como es para enviar un formulario, lo voy a cambiar para que ponga enviar. Esta parte tampoco tiene sentido porque no es para un login que se pueda olvidar, así que la seleccionamos y la borramos. Y después, como ve, ya esto va cobrando forma y se va pareciendo a lo que yo necesito. Pero vamos a meter más cosas. Aparte de estos campos de entrada del correo electrónico y del nombre de quien quiera suscribirse al boletín, voy a meter aquí debajo las casillas estas que impone el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, para hacer hueco, selecciono este botón, pincho y arrastro para quitarlo del medio, luego ya lo colocaré de una forma más precisa y armónica con el resto, pero es para abrir hueco. Y después voy a poner las casillas. Esas casillas, usted las quiere usar, las tendría que buscar en esta parte de aquí o el elemento que sea. Yo también ya las tengo buscadas y en este caso están en form y voy a usar estas dos, una que ya está chequeada y otra no. Eso en la aplicación no necesariamente, o digamos en la aplicación real, como estarían las dos desmarcadas y el usuario tendría que marcarlas, pero para que el diseñador o usted mismo, si es quien va a programar la aplicación, vea los dos estados, lo voy a poner así, una marcada y otra sin marcar. Entonces primero pincho y arrastro una de ellas para llevarla aquí a la parte de la pantalla. Como ve, ya estas guías me están ayudando a posicionarla, me están diciendo que ya está alineado con los otros elementos que tengo yo aquí, tanto en horizontal como en vertical, eso es una gran ayuda, y llevo esta casilla aquí. Y después voy a llevar también esta otra casilla de aquí que está desmarcada. De nuevo, las guías me ayudan a ponerlo de manera que respete esa distancia o esa homogeneidad entre los elementos. No tiene por qué ser así, usted puede colocarlos como quiera y no necesariamente tienen que estar a la misma distancia unas cosas de otras, pero si lo quiere hacer, esta forma ahorra muchísimo trabajo y la ahorra tener que ponerlo a mano mediante la ventana secundaria. Después, una vez que tengo las casillas, ahora lo que necesito es textos para poner los textos que tiene que aceptar el usuario relacionados con esas casillas. Entonces esa, digamos que es más fácil,
que está en text y como ve tiene aquí varios tipos o varios tamaños predefinidos de textos. Yo voy a elegir este texto que pone aquí de caption porque es el que más se adecua al que quiero yo. Una vez más, las guías me ayudan a posicionarlo de una forma precisa y que quede homogénea con el resto. Y después es solo personalizarlo. Tengo aquí también la chuleta de los textos que tengo que poner. Este es el que se corresponde con la primera plantilla. Voy a personalizar este texto aquí. Y después voy a coger otro texto más, lo arrastro hasta aquí y también lo voy a personalizar. Vuelvo a repetir que no tienen por qué hacerlo así. Puede hacerlo a mano, digamos cambiando el texto directamente en esta zona de edición. No tiene por qué copiarlo y pegarlo de otro sitio. Pero yo lo hago así por una cuestión de hacerlo más rápido y también eventualmente porque en el diseño real siempre le va a venir bien tener cosas ya guardadas, principalmente en texto plano, en textos sin formatos, que luego se va a poder usar en la programación de la aplicación. Esto ya, como vemos, ya va tomando aún más forma que antes, ya está casi listo, pero luego para ser homogéneos con las pantallas anteriores, ve que aquí en este primer nivel, en el nivel de la primera jerarquía, al nivel al que dan acceso estas opciones de menú, está aquí como una especie de título. Caso de libros, y aquí yo no lo he puesto y aquí tampoco. Entonces es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo lo voy a hacer? Como siempre ya digo, reutilizando todo lo posible. Así que voy a elegir este elemento de aquí, botón derecho, copiar, pues me voy a esta plantilla, botón derecho y pegar. Hasta aquí, lo mueve hasta el sitio que sea, de que las guías le van a ayudar a ponerlo de forma que quede como está aquí, o lo puedes siempre colocar de una forma manual. Se quedaría así y una vez que esté así es simplemente poner el texto que corresponde. Esto tampoco es obligatorio, podría dejarlo así sin bio, pero por una cuestión de homogeneidad pues puede preferir hacerlo así y una vez más reutilizando lo que ya está hecho se ahorra tener que hacerlo otra vez. Voy a hacer también lo mismo aquí, voy a copiar este elemento, seleccionando, botón derecho, copy, pues me voy aquí a la parte de abajo, le doy a pegar y lo muevo, la ventana a veces molesta, hay que cerrarla, lo llevo hasta aquí, lo coloco en su sitio, lo puedo siempre, ya digo, poner de una forma precisa utilizando esta ventana secundaria o valerme de estas guías para ponerlo de una forma interactiva y más sencilla y más práctica, que es utilizando el ratón. Como ve aquí se queda alineado con el que está arriba y de esa forma es aún más homogéneo y lo podemos colocar sin demasiados problemas o ya digo está esta opción siempre de hacerlo a mano. Esto obviamente no son libros sino que es el boletín, así que lo personalizamos también y ponemos aquí boletín. Esta parte de aquí no me hace falta, la selecciono y le doy a borrar. Y ahora lo que quiero es todos estos elementos que he metido yo aquí y que están desalineados, es ponerlos todos bien y todos alineados respecto a la pantalla. Como siempre puedo hacerlo manualmente por cada elemento individual o con todos ellos seleccionados o puedo usar el ratón. Yo voy a usar el ratón y lo primero que voy a hacer es seleccionar todo, que es pinchar y arrastrar. Aquí está todo seleccionado, voy a cerrar esto y después es pinchar y moverlo todo en conjunto. Yo lo quiero centrado horizontal y verticalmente. Ahora está alineado horizontalmente y así está alineado verticalmente. Esta ventana y aquí queda ya todo perfecto como yo quiero. Este botón se ha quedado un poco a la izquierda, no hay ningún problema, lo puede seleccionar individualmente y ponerlo centrado respecto a la pantalla. Y lo mismo puede hacer con cualquier elemento de los restantes, es decir, lo puede siempre seleccionar de una forma individual o de una forma conjunta. Como me parece que este texto no se distingue mucho de este de aquí, también lo voy a cambiar. Entonces en este caso es seleccionarlo y después me voy aquí al menú secundario y en vez de ponerle un estilo regular, le voy a poner un estilo de negrita más oscuro y le voy a subir un poco el tamaño. Y este es el resultado, es el cambio que ha habido. Si lo quiere cambiar más, puede poner por ejemplo el color blanco para destacarlo un poco más. Fíjese la diferencia entre cómo estaba originalmente y cómo está aquí. Este también lo voy a cambiar como el otro, le voy a poner tipo de texto en negrita, le voy a subir un poco el tamaño y le voy a poner de color blanco. Y lo mismo puede hacer con cualquier otro elemento de los demás, o sea, mediante su ventana secundaria puede cambiar los elementos o propiedades del elemento que sea. Y con esto ya acabaríamos la fase del diseño de la aplicación. Aquí ve que es una aplicación muy simple que tiene 3 elementos de menú. El primero de ellos da acceso a una lista y dentro de esa lista, pinchando elementos individuales, puede sacar una ficha, en este caso de los libros. Después los otros elementos del menú dan lugar a pantallas únicas. Una es la biografía del autor, en este caso yo, y otra es un boletín donde pueden los usuarios indicar sus datos básicos para recibir un boletín de noticias de libros, en este caso, pero podría ser de cualquier otra cosa. Definida el diseño de la aplicación, lo que vamos a hacer ahora es establecer las conexiones entre las pantallas. Es decir, básicamente lo que vamos a definir es qué se abre o qué se tiene que ver cuando usted haga clic
por ejemplo, en un elemento de menú, o en una imagen, o en cualquier otro sitio de su aplicación. Si se fija, ya desde el principio habrá visto estas líneas que están aquí, y estas líneas son las que representan las conexiones que hay entre las plantillas. Por ejemplo, esta línea azul que liga libros con la ficha de libros, lo que está indicando es esa conexión. Indica que cuando yo haga clic en libros o cuando toque en la pantalla del móvil con el dedo en libros, se abrirá esta pantalla. Estas son las conexiones, o este es el diagrama de conexiones, estas flechas que están aquí. Esas flechas a veces pueden molestar cuando está haciendo el diseño. Entonces, si las quiere quitar, es dar este botón de Interact que está aquí y después desactivar este interruptor. Cuando vaya aquí, cierra la ventana, verá que se han quitado las flechas. Si las quiere volver a ver, que es lo que necesitamos además en este caso ahora para definir las conexiones, tiene que entrar otra vez en Interact y después activar en este caso el botón, cerrar la ventana y ya están aquí estas líneas de conexión entre las pantallas. Si quiere ver de una forma interactiva las conexiones, aunque esto lo vamos a ver un poco más en detalle después, solo tiene que entrar en este botón que pone aquí de Preview. Y aquí se va a ver su aplicación y qué es lo que se abre al pulsar en qué. Como ve, aquí aparece una pantalla que es la pantalla que Wizard considera como inicial y en este caso no es la pantalla que queremos nosotros. La pantalla inicial que queremos probar en este caso es la pantalla con los menús base y eso lo vamos a tener que cambiar para elegir una pantalla como la pantalla de inicio, la que se va a usar en la previsualización como pantalla de inicio. La primera que se va a mostrar es clic con el botón derecho encima de la pantalla que sea y después seleccionar esta opción de Set as Home Screen, que es básicamente o literalmente definir la pantalla de inicio. Si volvemos a entrar ahora en el preview, verá que la ventana que se muestra ahora es esa que acabamos de definir como pantalla de inicio. Un ejemplo de las interacciones, pues lo que comentaba antes, al hacer clic en libros se abre la pantalla de libros y al hacer clic en esta imagen se abre la pantalla correspondiente a una ficha de un libro. No es la correcta en este caso porque esas interacciones están mal hechas y las vamos a tener que corregir y completar, pero es para que coja la idea de para qué sirve esta zona de previsualización. Para esto volvemos a la zona de diseño y entonces vamos a ver en primer lugar cómo crear nuevas conexiones. Por ejemplo, yo quiero crear una conexión entre el menú Bio y la pantalla Bio. Lo que tiene que hacer es pulsar en el elemento primero que quiera conectar, en este caso Bio, y verá que aquí aparece un iconito con una especie de relámpago, es pinchar en él, arrastrar, llevarlo hasta la pantalla que quiere conectar, en este caso la de Bio, y pinchar en ella con el ratón. Verá que se queda aquí ya conectado este menú con esta pantalla. Lo mismo podemos hacer con boletín, es seleccionar boletín, pinchar en el icono del relámpago y arrastrarlo hasta la pantalla de boletín y pinchar en ella para que se cree la conexión. Para modificar una conexión que ya exista es simplemente seleccionar el elemento que sea, pulsar otra vez en el icono del relámpago y modificar la conexión. Verá que ha dejado de apuntar boletín a la pantalla de boletín y ahora apunta a la ficha del libro. Como eso obviamente está mal, vamos a volver a cambiarla, pero es para que vea qué fácil es modificar una conexión que ya exista. Aquí vamos a volver a modificarla, elijo boletín, pincho en el relámpago y la llevo a boletín y pincho en boletín. Si lo que quieres es eliminar una conexión que se haya creado, por ejemplo, esta conexión es incorrecta porque lo que hace es al pinchar en el libro la señal me está abriendo la ficha del libro de 616, que eso obviamente es incorrecto en este caso. Para borrarla, lo que tiene que hacer es primero pulsar aquí en el botón de Interact, después pinchar en la conexión que quiera eliminar y después pulsar borrar o suprimir en su teclado y verá que la conexión desaparece. Y después vamos a crear una conexión nueva, la correcta en este caso, que es asociar el libro 616 en la lista de libros con la ficha del libro 616. Y eso se hace como hemos visto antes, es decir, seleccionamos el elemento que sea, pincho en el relámpago y lo llevo hasta la pantalla que sea y vuelvo a pinchar para asociar. Verá que en las pantallas aparece un elemento de menú, botón de menú típico de cualquier aplicación Android y que en este caso lleva a la ventana inicial. En este caso de la ficha del libro también nos lleva a la ventana inicial, después en la ficha de Bio también lleva a la ventana inicial y aquí en este caso del boletín no está ese botón, que también lo podemos crear como siempre reutilizando. Elijo aquí el menú, copielo, péguelo y lo lleva a esta posición de aquí, donde quiera en la pantalla y después ya podemos crear la conexión, ya sabes, seleccionando el objeto, pinchando en el relámpago, llevándolo a la pantalla donde queremos conectar y haciendo clic en él. Y de esta forma ya hemos definido todas las conexiones, que en este caso son simples, porque esta es una aplicación simple, pero sería exactamente igual si la aplicación fuera más compleja. Acabamos de ver cómo conectar unas pantallas con otras, que es básicamente qué se va a abrir o qué se va a ver al hacer clic o al pulsar con el botón cada uno de los elementos de menú, o opciones o textos o lo que sea de la aplicación. Pero esa forma de abrirse puede ser de varias maneras. Entonces lo que vamos a hablar ahora es cómo definir
las transiciones. Las transiciones es la forma en que se abren las cosas. Y hay varias posibles. Por ejemplo, se puede abrir cuando pulse en un elemento de menú, en la pantalla a la que da acceso se puede abrir como una cortinilla en el cine, o puede aparecer por el lado izquierdo, por el lado derecho, por arriba, por abajo, o aparecer, y ese aparecer o esa cortinilla puede ser más rápida, puede ser más lenta, puede tener una velocidad media. A eso es a lo que llamo yo transiciones, y también las puedo definir de una forma muy sencilla. Para eso tiene que entrar aquí en el menú Interact, después elegir la transición que sea, por ejemplo la que lleva de libros a la pantalla del libro, y en este apartado que pone Animation es donde define el tipo de animación. Puede poner que no haya ninguna animación, o elegir Fade, que es la típica animación de cortinilla, o hacer que la siguiente pantalla, la pantalla con la que está conectado, en este caso el menú de libros, aparezca por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo. Podemos ver aquí otro ejemplo, por ejemplo esta de aquí, elegimos la interacción y aquí también se define pues qué tipo de animación se va a usar. En esta misma ventana, en otros casos, aparece también la velocidad. Puede elegir entre slow, medium o fast para hacer que esa transición sea o lenta o media o rápida. Se hace así eligiendo en una lista desplegable qué opción es la que quiere. Cuando ya haya definido todo el diseño, haya creado las conexiones y haya establecido la forma en que se van a hacer las transiciones de esas conexiones, puede ver el resultado completo mediante el botón que hemos visto antes, que es el de Preview. Haga clic en él, se abre aquí la pantalla que hemos definido como pantalla de inicio, y si yo hago clic en libros, se abre, como ve, la ficha de libros. Si hago clic en este elemento de la lista de libros, se abre la ficha del libro. Si hago clic en el menú, volvemos a la pantalla inicial. Al hacer clic en Bio, se abre la pantalla de Bio. Para volver a la pantalla inicial, hago clic aquí. Y después si hago clic en boletín, se abre la pantalla de boletín. Y como ve, todas esas cosas que hemos hecho, todos esos elementos de diseño y esas interacciones entre las pantallas quedan perfectamente claras aquí para cualquier persona que quiera diseñar la aplicación, porque como decía al principio del todo, no solamente está definiendo el aspecto visual de las cosas y la colocación precisa de todos los elementos que forman la aplicación móvil, sino también está definiendo la forma de navegación y viendo cómo funciona exactamente la aplicación en un entorno que es parecido al de un móvil de verdad, o llegado el caso en un sitio web o en una tableta. Mediante este botón de Preview puede encontrar fallos, por ejemplo que haya interacciones que estén mal o que quiera cambiar, o elementos que no le parezca que estén bien. Es una buena forma también de autodepurar su trabajo para ponerlo de la mejor forma posible. Cuando ya esté satisfecho con el resultado de ese diseño suyo, que por cierto no lo he dicho, se va guardando automáticamente, no necesita tener que guardarlo, se guarda cada cierto tiempo periódicamente por sí solo. Cuando ya esté contento puede compartir su diseño con otros. Para eso tiene que entrar en el proyecto que corresponda. En esta ventana nosotros solo tenemos un proyecto, pero podría tener más. Puede entrar para compartir un proyecto, entre primero en él y después pulsa aquí en este botón de Share y luego otra vez aquí en Share, significa compartir en inglés. Después habilite esta casilla que pone aquí de Sharing Link, que lo que va a hacer es crear un enlace, este enlace de aquí, que puede compartir con cualquiera. Si copia el enlace, se lo envía por ejemplo al diseñador o a otra persona o lo que sea, esa persona puede abrir el enlace, lo voy a pegar aquí, en cualquier navegador de internet, y este es el efecto. El efecto es el equivalente a pulsar el botón Preview en la zona de diseño, es decir, cualquier persona podrá ver y probar la aplicación como puede hacerlo usted dentro de la plataforma de Wizard, pero esto es importante sin necesidad de que esa persona que recibe el enlace tenga que estar registrado de ninguna manera, es decir, solamente tiene que abrir el enlace en cualquier navegador. De forma parecida a ese enlace, también lo puede meter dentro de una página web con este texto que está aquí, o este código más concretamente hablando, y también se usaría dentro de la página, o aparecería también esa previsualización de la aplicación dentro de la página donde lo meta. O incluso puede compartir el enlace de previsualización de la aplicación directamente con redes sociales como Facebook o Twitter o LinkedIn, pulsando estos botones y autenticándose y permitiendo a Wizard hacer la publicación en esa red social suya. Pero vamos, digamos que la opción más simple y más obvia es guardar este enlace, copiar este enlace y compartirlo con quien quiera usted compartir, para la redundancia, la aplicación que acaba de diseñar. Esto lo voy a cerrar y con esto ya termino la parte relacionada con el diseño en sí de la aplicación, y voy a hablar ahora un poco, muy rápidamente, de unos conceptos básicos sobre el Material Design. Y lo primero que hay que explicar, o que quiero explicar, es qué es el Material Design. El Material Design es una serie de normas y recomendaciones muy específicas
desarrolladas por Google principalmente para el diseño de aplicaciones móviles y web. No es obligatorio cumplirlas, pero sí es muy recomendable, no solo porque Google Play, que administra también Google, como el propio nombre indica, es la mayor tienda de aplicaciones del mundo, sino porque realmente es un conjunto bien pensado de normas de diseño, que produce resultados homogéneos, prácticos y atractivos. Las tres cosas. Entonces ya digo que no tiene por qué seguir las recomendaciones del Material Design de Google, pero sí se lo recomiendo. Se llama diseño material, que es la traducción al español, porque se supone que está basado en el mundo físico, en el mundo material. Y por ejemplo, aplica cosas como la iluminación de los elementos o las sombras que crearían elementos materiales a elementos de diseño, como por ejemplo botones o campos o textos, incluso ese tipo de cosas. Las normas del Material Design se aplican a un montón de cosas de elementos del diseño, a las formas y los tamaños, a los colores, a la iluminación y al sombreado, a las proporciones e incluso al espaciado preciso entre los elementos, a la tipografía, a las transiciones, a los movimientos y a prácticamente todos los elementos o todas las cosas que entren en juego dentro del diseño de una aplicación. Y la pregunta siguiente es cómo aplicar el Material Design o el diseño material al diseño de sus aplicaciones. Bueno, esta es una pregunta, digamos, más difícil de responder porque el conjunto de normas del diseño material es enorme, realmente muy vasto, y sería inabarcable en este video tutorial que ya va largo. Pero lo que sí voy a hacer es delinear las características básicas y a incluir en la descripción del vídeo pues una serie de enlaces a la documentación del diseño material y a elementos principales o típicos que va a poder aplicar en su diseño y que se explican en el diseño material. Entonces empezamos, por ejemplo, con las formas, los tamaños, las proporciones y los espaciados, o sea, la separación entre las cosas. Ahora mismo hay dos versiones del diseño material, está la versión 2 y la versión 3, que ha salido hace poco, y en esa versión 3, curiosamente, las formas no se agrupan por el tamaño, sino se agrupan por el tipo de borde. Si es un borde recto, por ejemplo, una caja de texto, de entrada de texto, o si es un borde que tenga redondeado y el nivel de redondeado. Ese es el criterio de separación de las formas. Y en función de esas formas, no tanto del tamaño, ya digo, en esta nueva versión del diseño material, se emplean en elementos de diseño diferentes. Por ejemplo, las formas con esquinas rectas se recomiendan para listas o barras de navegación, mientras que para botones o interruptores, esos típicos interruptores, que por ejemplo como el que hemos visto antes, se recomiendan formas con esquinas redondeadas completas, o sea, las más redondeadas, digamos. El diseño material también define muy claramente el tamaño de las cosas, el tamaño de todos los elementos, o mejor dicho, no tanto el tamaño en sí, que obviamente depende, por ejemplo, del texto que vaya a haber una caja de texto, sino la proporción que hay entre los distintos tamaños de los distintos elementos de la pantalla. La idea es que queden homogéneos y, como decía antes, también aplicado a Wizard, que no haya cosas que desentonen, en el sentido de que haya, por ejemplo, un botón demasiado grande o que el texto sea demasiado grande comparado con otros elementos del diseño. O sea, siempre las formas y los tamaños y las posiciones se hacen de una forma muy pensada para que quede claro la jerarquía de los elementos, cómo usarlos y siempre quede todo de una forma visualmente armónica. Eso también se aplica, por supuesto, a los colores, la iluminación y el sombreado. O sea, los colores aparte, en el diseño material, los colores aparte de, por supuesto, alegrar el diseño, digamos, se usan también como un elemento jerarquizador. O sea, una cosa que tenga un color más fuerte normalmente es jerárquicamente más importante que otra que tenga un color apagado. También se usan, por ejemplo, tonos de colores, tonos de un color del mismo color, por ejemplo azul, y cuanto más oscuro sea, marca también un poco el nivel de los elementos. Y después la iluminación y el sombreado se aplican como la posición a lo largo del eje Z del elemento del diseño. Es decir, una separación vertical entre elementos que puede ser o entre elementos distintos o entre colores distintos también. Voy a entrar aquí en la página del diseño material para que vea un poco todo esto que estoy contando de palabra, y como ve es muy vasta la documentación y se aplica a todo tipo de elementos que típicamente se usan en el diseño. Después, otro elemento fundamental del diseño material es la tipografía, que tiene que ver evidentemente con las fuentes de texto. No solo, por supuesto, hay varios tipos de fuentes de texto y también los diferentes estilos y tamaños y demás, sino que también todo, como todo en el diseño material o el texto, se utiliza o se aplica para jerarquizar, para separar las cosas de una forma práctica y también siempre garantizando que sea
completamente legible el texto, incluso también en cuanto a los colores, en cuanto a los tamaños y en cuanto a cualquier otro criterio de legibilidad que se quiera aplicar. Otra cosa que trata el diseño material son las transiciones, el movimiento que llaman. Un poco de movimiento puede tener un gran impacto en el diseño, pero si se abusa de él, el efecto puede ser el contrario. Entonces, como todo en el diseño material de Google, busca un equilibrio perfecto entre lo práctico y lo visualmente atractivo y lo visualmente jerarquizado. Y el movimiento también se usa en ese sentido, y también aquí, en el caso de los movimientos y las transiciones, se utilizan ese principio básico del diseño material de aplicar cosas que recuerden al mundo físico. Es decir, el movimiento de los elementos del diseño material es similar al movimiento de las cosas reales, no tanto movimiento, digamos, geométrico o matemático o poco natural, sino todo lo contrario, movimientos fluidos como sería de esperar, por ejemplo, en una pelota o en cualquier otro objeto físico. Ya digo que el diseño material de Google es todo un mundo. Aquí puede ver la página, le dejo los enlaces en la descripción del vídeo y puede analizar para cada uno de los tipos de elementos o de componentes de su diseño toda la información y las recomendaciones de Google para crear la aplicación para móvil o para web perfecta. Y acabo ya el vídeo tutorial hablando un poco de las tiendas de aplicaciones. Las tiendas de aplicaciones, como su propio nombre indica, son tiendas online donde se venden o donde se ofrecen aplicaciones para móviles. Las dos tiendas más grandes del mundo son las que responden a las dos tecnologías de dispositivos móviles más importantes del mundo, que son Android de Google y el sistema iOS de Apple. Entonces, por un lado tenemos la tienda de Google Play y por otro lado tenemos la App Store de Apple. En la descripción del vídeo tutorial también dejo las páginas principales de las dos tiendas y voy a resumir aquí también rápidamente cuáles son los pasos generales que tiene que dar para publicar su aplicación para móviles en alguna de estas dos tiendas. El primer paso es crear lo que se llama una cuenta de desarrollador, que puede ser una cuenta personal, si es usted un particular, o puede ser una cuenta de empresa. La cuenta de desarrollador para Google Play cuesta ahora mismo $25, es una tarifa fija y única, mientras que la tarifa de la cuenta de desarrollador de la App Store son ahora mismo $100 al año. A la hora de crear la aplicación en sí, pues tanto Google Play como la App Store ofrecen todo tipo de kits muy completos para la programación en sí de la aplicación, porque recordemos que lo que hemos visto es el diseño, pero luego ese diseño evidentemente se tiene que transformar en una serie de comandos y de código informático para que en la práctica sea funcional. Pues eso se hace con unos kits de desarrollo que ofrecen las dos partes, digamos, tanto Apple como Google, y en ellas no solamente puede programar las aplicaciones, sino también hay un entorno de previsualización, un poco como el que hemos visto en Wizard, para ir probando en la práctica y en entornos muy realistas cómo quedarían las aplicaciones conforme las va desarrollando, no solo cómo quedan en sentido visual, sino también cómo es la interacción y cómo funcionan la navegación, por ejemplo, o las funcionalidades que quiera incluir en su aplicación. Otra cosa que tiene que hacer para publicar su aplicación en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de que estoy hablando es crear una ficha de la aplicación. En esa ficha pues tiene que dar informaciones básicas como el nombre de la aplicación o el tipo que es, también por ejemplo a qué franja de edad se destina, y después también tiene que a veces indicar cosas más específicas como por ejemplo las palabras clave relacionadas con la aplicación, una descripción más o menos breve y después también una parte de medios como por ejemplo capturas de pantalla, iconos de varios tamaños y varias calidades, digamos, varios niveles de resolución, vídeos incluso también que van a formar parte o a integrar esa ficha de la aplicación. Y después con todo eso tiene que pasar una fase de revisión que la hace Google o la hace Apple, dependiendo del caso, para que aprueben la publicación de su aplicación en la tienda correspondiente. Es una parte obligatoria y que no depende de usted, depende exclusivamente de los dueños, digamos, de esas tiendas de aplicación. Dos grandes ventajas de usar las tiendas de aplicaciones son, por un lado, la visibilidad que gana, porque todo el mundo sabe que en esas tiendas se pueden comprar o se pueden conseguir aplicaciones. No es lo mismo que lo ponga usted en un sitio web que a lo mejor no conoce mucha gente, que es más difícil que entren. En estas tiendas de aplicación entran millones de personas todos los días. Y otra gran ventaja es que puede asociar su cuenta de desarrollador a una cuenta, digamos, comercial y conseguir dinero con esas aplicaciones. Puede ser dinero directo si vende la aplicación por un dinero, por una cantidad, o puede ser un dinero indirecto si, por ejemplo, su aplicación es gratis pero incluye compras dentro de la aplicación.
como hacen muchas aplicaciones en principio gratuitas. Estas son básicamente las líneas esenciales para conseguir publicar tu aplicación en una tienda de aplicaciones. Y digamos que el procedimiento general sería primero pensar la aplicación, después hacer su diseño con plataformas como Wizard, que ya ha visto que son sumamente sencillas. Después conseguir publicar la aplicación en esas plataformas o en esas tiendas de aplicaciones y eventualmente ganar dinero con ellas si eso es lo que quiere y si la aplicación se presta a ello. Y con esto acabo ya este video tutorial, que espero que les sea útil y que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta el próximo video tutorial.